El desconocido potencial de la memoria. Es una conferencia que dio nuestro maestro en el templo de la Self-Realization Fellowship de Hollywood, California, el 12 de septiembre de 1943. La memoria es una importante facultad humana. Imagina simplemente qué sucedería si no pudiésemos recordar nada. No podríamos acordarnos de los resultados, buenos o malos, de ninguna de nuestras acciones. Tampoco podríamos recordar los nombres de las cosas, ni cómo caminar, ni cómo realizar la más simple de las tareas. Durante toda la vida, siempre que necesitáramos hacer o saber algo, nos veríamos obligados a aprender cada acto y cada dato como si fuera la primera vez. Sin memoria, seguiríamos siendo como niños. La palabra rememorar viene de re, que significa de nuevo, y memorare, que significa ser consciente de. La memoria es el apunte mental original que tomamos de cada pensamiento, acto o experiencia cuando estos se presentan por primera vez. Cada recuerdo queda grabado en el cerebro en la forma de un patrón especial de pensamiento. Rememorar es traer de nuevo a la conciencia cualquiera de esos incontables registros. Todas nuestras experiencias de encarnaciones pasadas, así como las acaecidas en esta vida desde que nacimos, están presentes en la mente subconsciente. Aún así, la mayoría de la gente no recuerda sus vidas pasadas, es decir, quiénes fueron, dónde vivieron y qué hicieron, ni los primeros años de su vida actual. Sin embargo, tú puedes recordar fácilmente hasta los detalles más nimios del pasado inmediato, como por ejemplo, qué comiste ayer o dónde lo hiciste. Si evocases de modo semejante la totalidad de las innumerables experiencias de esta vida y vidas previas, tu mente consciente estaría tan sobrecargada que no tendrías paz. Por fortuna, la memoria es selectiva y te permite recordar las características más destacadas de tus experiencias, sin necesidad de que las revivas en todos sus detalles cuando piensas en ellas. Los recuerdos de vidas pasadas llegan solo en la medida en que desarrolles una memoria muy poderosa. La memoria de una persona espiritualmente iluminada opera de una forma completamente diferente a la de un ser humano común. Ilustraré este punto. Eres consciente de cada parte de tu cuerpo sin necesidad de recordar o reproducir ese conocimiento en tu conciencia. No necesitas recordar el hecho de que tienes un cuerpo, tú lo sabes, porque la conciencia está despierta en todo el cuerpo. De manera similar, a una escala mayor, Dios está en todas las cosas y todas las cosas están en Dios. Él no tiene memoria, no la necesita, porque su omnipresencia abarca todas las experiencias pasadas, presentes y futuras. En su eterna conciencia, Él no tiene nada pasado que recordar. En mi propia experiencia, constato que la memoria mortal se va desvaneciendo y que la divina conciencia de mi alma, eterna y omnipresente, se ha vuelto predominante. En esta conciencia, todo el conocimiento y la percepción vienen a mí, no a través del proceso mental de la memoria, sino como experiencias intuitivas. La memoria reproduce en la conciencia aquellas experiencias que acontecieron en el pasado y quedaron olvidadas. No necesitamos memoria para lo que ocurre en el ahora. Aquí, en este templo, mientras miramos deliberadamente a nuestro alrededor, somos conscientes de las ventanas, de las cortinas y de los demás detalles de esta habitación. Sin embargo, para ver de manera similar cualquiera otra parte del templo,
Debemos recurrir a la memoria con el fin de reproducir cualquier cosa que previamente hayamos observado en este. Debido al predominio de su naturaleza mortal, el ser humano está aislado de la conciencia universal y del pleno potencial de su cerebro. A causa de ello, permanece inconsciente de su divina conciencia intuitiva y debe confiar en su memoria, facultad muy poco desarrollada, que ni siquiera puede recordar todas las experiencias tempranas de esta vida, y mucho menos las de vidas pasadas. Quizá pueda recordar el hogar de su infancia y unas cuantas experiencias sobresalientes de aquella etapa, pero la mayor parte de lo que sucedió entonces ha sido olvidado. Por supuesto, algunas personas recuerdan más que otras, porque han desarrollado una habilidad mayor para retener los hechos que configuran sus experiencias. Un clérigo que había vivido y predicado en Boston durante muchos años tuvo una repentina pérdida de memoria. Inconsciente de su nombre y profesión, se trasladó a otro sitio y permaneció durante 3 años allí, en su nuevo lugar de residencia, trabajando como empleado en un almacén. Un día sufrió un golpe en la cabeza que revivió su conciencia en aquella parte del cerebro que está conectada con el pasado y recordó su verdadera identidad. De modo semejante, el recuerdo de tus vidas pasadas se ha desvanecido de tu mente. Si se despertaran todas las células cerebrales, podrías acordarte de todo. Yo recuerdo muchas de mis encarnaciones pasadas. No se trata de una mera creencia. Uno puede someter esos recuerdos del pasado a prueba, y yo los he verificado. Numerosas personas me han oído mencionar una vida anterior en la que viví durante muchos años en Inglaterra. Las experiencias de esa vida vienen con claridad a mi mente. Recuerdo muy bien ciertos detalles referentes a la Torre de Londres. Cuando visité ese lugar en 1935, comprobé que esos lugares eran exactamente como yo los había visto en mi recuerdo. Desde mi niñez, supe también que en una encarnación previa yo había vivido junto al océano. Cuando era pequeño, solía ver en mi ojo mental muchos lugares y sucesos de aquella encarnación. Cuando hablaba de esas cosas, algunas personas se reían de mí, pero ya no lo hacen. Pude demostrarles que esas experiencias de vidas pasadas que yo había visto en mi interior durante la niñez eran reales. Si permaneces en calma y te concentras con la suficiente profundidad como para lograr el estado de conciencia cósmica, podrás recordar hasta los más pequeños detalles de todas tus experiencias pasadas, porque cada una de ellas está grabada en el cerebro. Los hábitos que cultivaste en vidas pasadas han creado en su mayor parte la conformación física, mental y emocional que has traído a esta vida. Has olvidado esos hábitos, pero ellos no te han olvidado. Procedente de un cúmulo de siglos que fueron testigo de tus experiencias, el karma te sigue. Y cada vez que renaces, ese karma, compuesto por todos los pensamientos, acciones y hábitos del pasado, crea no solo la complexión y apariencia física que tendrás, sino también los rasgos de tu personalidad. Son estos patrones individuales de vidas pasadas los que hacen que cada persona sea diferente de las demás y que exista una gran variedad de rostros y características humanas. El propio hecho de que seas hombre o mujer quedó determinado por las tendencias que elegiste en vidas pasadas. La mayor parte de las personas no se autoanalizan y por lo tanto jamás se dan cuenta de lo atadas que están por la influencia de sus acciones pasadas. Día tras día permanecen ancladas en las mismas rutinas físicas y mentales. Cuando dices, me gusta esto y no me gusta aquello, es porque ciertas experiencias del pasado
ayudaron a crear una afinidad respecto a lo primero y un desagrado respecto a lo segundo. En el ashram de mi gurú, en la India, el maestro nos enseñó a guiarnos por la sabiduría, no por los gustos y las aversiones. Comienza a analizarte más, a entender por qué eres como eres. Tal vez hayas notado que algunos niños desde que nacen poseen ciertos estados de ánimo y hábitos. Ellos trajeron esas tendencias del pasado, pues en esta vida todavía no han tenido tiempo de formar dichos patrones de comportamiento. Desde mi niñez estuve interesado en construir edificios. La primera tentativa en el campo de la construcción que desarrollé en esta vida fue la renovación de una pequeña choza de barro en Calcuta, cuando todavía era un muchacho. Predominaba en mí este interés porque yo había realizado muchas construcciones durante mi encarnación en Inglaterra. Son tantas las experiencias que recuerdo de otros tiempos. Aunque jamás he estudiado música en esta vida, he tocado muchos instrumentos hindúes y me han dicho que soy un buen músico. Esta aptitud es el resultado del conocimiento que he traído del pasado. Si te analizas, también recordarás tendencias de la niñez temprana que revelan una vida previa. Podemos establecer una distinción entre los hábitos creados en esta vida y los que traemos de vidas pasadas. La mayoría de los hábitos creados en esta vida son el resultado de la influencia de hábitos de vidas pasadas. En esta encarnación he cultivado solo los buenos hábitos. Al observarme y corregirme constantemente desde mi más temprana niñez, pude desechar los malos hábitos del pasado y liberarme de sus ataduras. Mediante el buen uso de la memoria, podemos reproducir esas experiencias de vidas pasadas que son beneficiosas para incrementar nuestro conocimiento en esta vida. Al recordar los buenos y malos efectos de las experiencias pasadas, estamos mejor capacitados para ejercer el discernimiento y para liberarnos de hábitos que nos causan dolor y pesadumbre en esta vida. Todos deberíamos ser capaces de proceder de este modo. Los buenos y malos hábitos que ha creado un ser humano se encuentran almacenados unos junto a otros en la memoria de dicha persona. Todos están presentes en su cerebro, ya sea que los recuerde o no. Cada vez que le haces un bien a alguien, el recuerdo de esa experiencia se almacena en tu cerebro. De igual modo, cada vez que le haces mal a alguien, la huella de esa acción se retiene en el mismo depósito mental. Cualquier cosa que hayas hecho conscientemente a los demás, buena o mala, será recordada. Tus acciones presentes están influidas inconscientemente por esas acciones pasadas. Cuando una buena persona con buenos hábitos del pasado realiza una buena acción, la influencia de esa bondad pasada provoca que tal acción se transforme inmediatamente en un buen hábito. De igual manera, cuando una persona perversa realiza una mala acción, la influencia reforzadora de sus malos hábitos pasados provoca que esa acción se convierta inmediatamente en un mal hábito. Decídete a liberarte de las malas tendencias procedentes del pasado, así como de aquellas creadas en esta vida. Trata de recordar solo tus buenas obras. Ninguna porción de bondad, no importa lo pequeña que sea o en qué encarnación la ejercieses, la perderás jamás. Utiliza esos buenos recuerdos para influir en tus acciones presentes y también recuérdales a los demás la bondad potencial que poseen. Evita concentrarte en todas las cosas indebidas que has hecho, pues no te pertenecen ahora. Olvídalas. Es la atención la que crea el hábito y la memoria.
Apenas colocas la aguja del fonógrafo en el surco de una grabación, ésta comienza a escucharse. La atención es la aguja que hace sonar el disco de las acciones pasadas. Por lo tanto, no debes prestar atención a las malas acciones. ¿Por qué seguir sufriendo por las acciones imprudentes del pasado? Borra ese recuerdo de tu mente y toma la precaución de no repetir aquellas acciones de nuevo. La memoria humana es un don divino. Su propósito no es reflexionar sobre las cosas negativas. Algunas personas persisten en recordar todo el sufrimiento que padecieron y cuán terrible fue el dolor que sintieron en una operación quirúrgica que tuvo lugar hace 20 años. Una y otra vez reviven la conciencia de ese padecimiento. ¿Por qué repetir tales experiencias? Recordar deliberadamente experiencias dolorosas o malas supone un uso erróneo de la memoria y un pecado contra tu alma. Al fomentar la aparición de recuerdos desagradables, solo conseguirás llevarlos contigo al futuro, lo cual no es provechoso para ti. Si sientes un profundo resentimiento hacia alguien y todos los días recuerdas dicho sentimiento y te vengas golpeando mentalmente a esa persona, tardarás encarnaciones enteras en borrar el recuerdo de tal odio. Convertirse en la víctima de un recuerdo lleno de detalles desagradables es peligroso. Cultiva el olvido de los agravios y sentimientos de venganza del pasado y alienta solo el recuerdo del bien. Poca gente en este mundo trata conscientemente de desarrollar las potencialidades del cuerpo, la mente y el alma. El resto de las personas son víctimas de las circunstancias del pasado. Se arrastran pesadamente por la vida, empujadas por los malos hábitos del pasado. Se hunden impotentes bajo el peso de esa influencia y solo recuerdan cosas tales como soy una persona nerviosa, soy un debilucho, soy un pecador, etc. A cada ser humano le corresponde la decisión final de cortar las cuerdas de su esclavitud con la espada de la sabiduría o de permanecer cautivo. Dios nos ha concedido a todos la libertad de actuar como deseemos. Jamás impongas tu voluntad a nadie, pero si convences a alguien para que lleve a cabo lo que humildemente crees que es lo mejor para él, influye en él mediante el amor. Cuando Mahatma Gandhi estuvo en Sudáfrica, fue apuñalado y estuvo al borde de la muerte. Naturalmente, las autoridades oficiales quisieron enjuiciar a su atacante, pero Gandhi no lo consintió. No, dijo, si lo mando a prisión, se volverá un enemigo aún mayor. Le persuadiré mediante el amor. Cuando el atacante supo del perdón de Gandhi, se convirtió en su discípulo. Casi todo el mundo conoce esas tres figuras de monos que simbolizan la máxima: no mires el mal, no escuches el mal, no hables del mal. Yo enfatizo el enfoque positivo. Mira lo que es bueno, escucha lo que es bueno, habla de cosas buenas. Y huele, saborea y siente lo que sea bueno. Piensa en el bien, ama el bien. Erige tu trono en el castillo de la bondad, y tus recuerdos serán como hermosas flores en un jardín de sueños nobles. Si constantemente incrementas las cosas buenas que puedes recordar, a su debido tiempo recordarás el más grande de los bienes, Dios, ya que lo has olvidado. En el recuerdo vivo de Él se encuentra la llave de la libertad. Utiliza la memoria para recordar que eres un alma inmortal y olvida el mal recuerdo de la mortalidad. Por eso Self-Realization Fellowship te enseña a recordar constantemente la verdad.
eres espíritu. Cada mañana repítete, no soy este cuerpo de carne, deseo recordar la verdadera naturaleza de mi alma, espíritu invisible y sin forma. Durante el día, tus hábitos perpetúan los falsos recuerdos de que eres un ser físico limitado, pero por la noche, el ángel celestial del sueño te recuerda que eres un ser divino que no está condicionado por la forma. Dios te ha dado el sueño, en el cual pierdes gozosamente toda conciencia de cuerpo y forma, para recordarte que eres espíritu y que tu naturaleza es el gozo. Métodos para mejorar la memoria. Es verdad que las habilidades mentales de cada ser humano se heredan de acuerdo con su karma pasado, pero la memoria puede cultivarse. Hay varias prácticas que ayudan a mejorar esta facultad. La dieta desempeña una función importante. La leche fresca y la leche cuajada, yogur, propician una buena memoria. En cambio, los excesos alimenticios la afectan adversamente. El exceso de grasa en la dieta perjudica la digestión y finalmente la memoria. De vez en cuando, se puede comer alimentos fritos y con alto contenido de grasas, pero solo con moderación. Evita estrictamente el cerdo y sus productos derivados, ya que su excesivo consumo puede arruinar la memoria. Tal vez estés pensando, yo como productos derivados del cerdo y aún así tengo buena memoria. Mi respuesta es que has traído esa buena memoria del pasado, pero el consumo habitual de cerdo la echará a perder. Las duchas frías son beneficiosas para la memoria y para los nervios. Refrescar los nervios ayuda a fomentar la tranquilidad mental. Una mente en calma se transforma en un instrumento adecuado para reproducir con claridad las experiencias. Una excesiva actividad sexual actúa en detrimento de la memoria y disipa su poder más que cualquier otro factor. Quienes poseen autocontrol pueden desarrollar una enorme capacidad de memoria y un inmenso poder mental. Un ejemplo de esto fue Sir Isaac Newton, que practicaba el celibato y poseía una extraordinaria memoria. La memoria también puede desarrollarse mediante el esfuerzo consciente por recordar cosas aprendidas o sabidas en el pasado. Trata de recordar detalles de experiencias pretéritas. También es útil resolver sumas y restas mentalmente. Por desgracia, mucha gente jamás ejercita su mente así. Otro método para desarrollar el poder de la memoria consiste en golpear suavemente la parte superior de la cabeza con los nudillos. Aprende a hacer todo con profunda atención y concentración, pero no seas como esas personas que aplican tanta concentración que se vuelven excesivamente quisquillosas y arman un escándalo por detalles nimios. La mayor parte de las personas realizan sus deberes sin prestar atención y no siempre saben qué están haciendo. Escribir poesía o prosa desarrolla la memoria. En general, serás capaz de recordar rápidamente lo que hayas escrito, porque se suele poner mucho sentimiento y atención al escribir. La intensidad del sentimiento que acompaña a algunas experiencias te ayudará a recordarlas. Cualquier cosa que hayas hecho o experimentado con profunda emoción, la recordarás fácilmente. Incluso una persona con mala memoria recuerda sus pesares. Por último, procura recordar solo las cosas buenas del pasado. Jamás desperdicies la memoria para traer malos pensamientos al templo de tu conciencia. Mantén santificado ese templo con el recuerdo de Dios. No permitas que los ladrones de los malos recuerdos irrumpan en ese santuario interior. Ábrelo solo para los ángeles de la bondad.
En el divino templo interior del alma moran la felicidad, la bondad, la lealtad, la esperanza, el valor, la paz y la alegría. Puedes cosechar todas esas cualidades en tu templo interior si recuerdas solo lo bueno. Recuerda tu unidad con el Espíritu. Si mantienes tu cerebro, tu mente y tu cuerpo llenos de recuerdos felices, el mayor bien de todos, Dios, vendrá a ti y permanecerá contigo. Al evocar solo las buenas experiencias del pasado, finalmente recordarás tu unidad con el Espíritu. Recordarás que has descendido del Espíritu a esta carne, a esta pequeña jaula de huesos, que es una prisión de enfermedad y problemas. Escápate de la conciencia mortal. Recuerda mediante la práctica de la meditación que eres uno con el vasto Espíritu. Sigue rememorando y expandiendo ese recuerdo. No hay límites para tu conciencia. Todas las cosas titilan como estrellas en el firmamento de tu ser. De repente, te darás cuenta de que la memoria se ha transformado sutilmente en esa infalible facultad perceptiva del alma que es la intuición. No tendrás ya que esforzarte para recordar cosa alguna, porque la memoria se habrá transformado en omnisapiente y omnipresente intuición. En esa omnisciente luz de la memoria divina, no solo recordarás, sino que tomarás plena conciencia de que eres el Espíritu Infinito.